Tener mucho que hacer en el servicio de Dios nos mantiene muy ocupados. Nosotros, aquellos que hemos nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios, debemos reconocer que es necesario estudiar individualmente y en familia, leyendo la Biblia a diario y prepararnos para los servicios en la iglesia y poder asistir a ellos y participar regularmente en el ministerio de evangelización. Aquellos que somos ministros del nuevo pacto tenemos la responsabilidad de pastorear el rebaño y atender a otros con deberes en la congregación. Algunos tienen grandes responsabilidades familiares o diversas obligaciones para con otras personas, pero a fin de cumplir debidamente con todo, es necesario que seamos equilibrados y que estemos bien organizados. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando. En el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que promete traer luz a través de las Escrituras, y el tema que estaremos compartiendo etimológicamente se llama Aprovechando bien el tiempo. Ya regresamos. Ahora nosotros tenemos que determinar cuáles son las actividades más importantes y ponerlas en primer lugar en nuestra vida. ¿Cuándo es que debemos llenar nuestra vida con la verdad? La verdad no es parte de nuestra vida, ella es nuestra vida. Todo lo demás gira en torno a ella, o sea, Cristo es la verdad en nosotros, que es la esperanza de gloria. Es esencial que pongamos la adoración a Dios y su servicio en primer lugar. Debemos fijar nuestras prioridades y tratar de comprar todo el tiempo oportuno que queda, y eso depende de nuestro discernimiento y buen juicio. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué era necesaria dicha exhortación? Era para poder responder a esta pregunta. Debemos entender las dificultades que afrontaban los cristianos en esa antigua ciudad, en Éfeso. Éfeso era famosa por su excepcional riqueza, su extrema inmoralidad, el crimen endémico y las prácticas demoníacas. Además, los cristianos tenían que luchar contra la concepción filosófica imperante con respecto al tiempo. Los griegos que residían en Éfeso y no eran cristianos no creían que el tiempo discurriera en línea recta, pues la filosofía griega les había enseñado que la vida se repetía en círculos interminables. Ahora, la persona que desperdiciara el tiempo durante un ciclo de la vida podría recuperarlo en otro tiempo. Este modo de pensar pudo haber inducido a los cristianos en Éfeso a adoptar una actitud despreocupada con respecto al horario que Dios había fijado para ciertos acontecimientos, entre ellos el juicio divino. De ahí que fuese apropiado el consejo de Pablo de comprarse el tiempo oportuno. Pablo no se refería al tiempo en un sentido amplio. El término griego que empleó designa un tiempo señalado, un periodo oportuno para un propósito que era específico. El consejo del apóstol Pablo a los cristianos del siglo I era que aprovecharan con sabiduría el periodo favorable en el que ellos vivían antes de que llegara a su fin y pasara la oportunidad de beneficiarse de la misericordia de Dios y de la salvación que ofrece. Ahora, la palabra griega que se usa allí es kairos, que quiere decir la oportunidad de Dios o el chance en el tiempo favorable o el momento oportuno.
Nuestro Dios se mueve en tiempos como una cosecha, y cuando es el momento de la cosecha, si no se recoge la cosecha, se pierde. No es algo que se pueda aplazar porque se pierde. Eclesiastés dice, hay tiempos para todo. Y cuando Eclesiastés dice hay tiempos para todo, se está refiriendo al Kairos. Pero lo que Dios espera es que tú sepas reconocer el tiempo en que estamos. Nosotros nos movemos en el crono, que es la cantidad de tiempo, pero otra cosa es el Kairos, que es la calidad de tiempo y la clase de tiempo que estamos viviendo. Solo hay un tiempo que no conocemos y es la fecha y la hora en que Cristo va a regresar. Podemos ver que se acerca ese tiempo, pero del resto Dios quiere que tú sepas en qué tiempo y momento de Dios estamos atravesando. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer y hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En la Biblia hay 3 palabras griegas para tiempos. La primera es el Kairos, que es el tiempo oportuno por Dios, y el crono, que es el tiempo porque nosotros nos regimos en la actualidad. Pero existe otro tiempo, que es el tiempo prelo. Ese tiempo es el que es el cumplimiento del crono, o sea, el tiempo anunciado cuando se cumple. No entender un tiempo de Dios hace que perdamos la visitación de Él. Cuando Jesús vino a este mundo, los israelitas no lo entendieron. Por eso Dios nos está llamando a entender el tiempo de Dios y cuando Él quiere darnos una oportunidad y cuando está abriendo una puerta y Él quiere que nos movamos hacia adelante. Ahora, identifiquemos las actividades en que se pierde el tiempo. Hay 168 horas en una semana y debemos emplear sabiamente nuestro tiempo. ¿Para qué? Para tener suficiente tiempo para atender nuestras actividades teocráticas. Es necesario poder identificar y poder reducir al mínimo aquellas cosas en que se pierde el tiempo. Una encuesta reveló que el adulto medio estadounidense pasa más de 30 horas semanalmente viendo la televisión. Otros dedican mucho tiempo a la lectura de publicaciones mundiales y algunos quizás encuentren que pasan una desmedida cantidad de tiempo en actividades sociales, pasatiempo, recreación o con la computadora o el teléfono. Tal vez tengamos que examinar nuestro horario diario para poder ver cómo podemos aprovechar mejor nuestro tiempo. Lo sabio es fijar límites a la cantidad de tiempo que dedicamos a las actividades secundarias. Cuando entras en el tiempo de Dios es cuando viene la bendición de Dios sobre todo aquello que desempeña. Establezcamos un buen programa, prescindiendo de nuestras circunstancias. Todos podemos comprar el tiempo para concentrarnos en los asuntos espirituales. Algunos han encontrado que levantarse un poco más temprano por la mañana les permite lograr más. Si pasamos mucho tiempo viajando al trabajo o esperando a otras personas, pudiéramos emplear parte de ese tiempo leyendo la Biblia o preparándonos para escuchando las radios y los programas cristianos. Ahora, la familia se beneficia enormemente cuando aparta una hora específica para estudiar juntos con regularidad. Si cada miembro de la familia es puntual al asistir al estudio, nadie pierde el tiempo. Estamos en tiempos de avivamientos, estamos en tiempos de conquista y Dios nos entregará los medios en nuestras manos y Él entregará la televisión, las redes y los gobiernos en nuestras manos. Él hará que su reino se extienda en nuestro continente. Cada día que pasa
nos debe hacer más conciencia de que el tiempo que queda está reducido. En 1 Corintios 7:29, la Biblia dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Nuestra vida depende de cómo utilizamos el tiempo valioso que queda, y seremos bendecidos si compramos todo el tiempo oportuno que queda para poder mantener los intereses del reino en primer lugar. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entender los tiempos de Dios es un arma espiritual. En días del rey David, cuando estaba en Siclac y venían de todas las tribus para unírsele a él, y había unos valientes y otros diestros y todos fieles, pero dice que la Biblia que había 200 hombres entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos. Y si leemos la historia del rey David, él venció a todos sus enemigos y conquistó los moabitas, y los moabitas derrotó a los filisteos, los de Sobá, los de Edom, y los puso como siervos. Y su reino se extendió porque el rey David sabía cuándo era el tiempo de guerra y cuándo era el tiempo de estar quietos. Estamos en tiempos de avivamiento y en tiempos de conquista. Aprovechemos bien la oportunidad de Dios, porque los días son malos. Después es tarde. Puede pasar un ciclo completo de años para volver a tener esa oportunidad o nunca más volverla a tener. Entendió que Dios la había puesto en el reino con un propósito. Era el tiempo, la oportunidad de Dios para salvar al pueblo de Israel. Dios va a crear un tiempo. Dios va a darnos una oportunidad. Cuando David fue ungido como rey, era un niño que tocaba el arpa, pero Dios creó una oportunidad en la guerra contra Goliat, donde nadie se atrevía a enfrentarlo. Así que David llega a llevar comida a sus hermanos, y él no estaba en el campo de guerra, pero era la oportunidad de Dios para David, y él fue y peleó, pues él estaba seguro de que Dios lo iba a librar de ese gigante. Era su oportunidad. Dios tiene una oportunidad para nosotros. Dios tiene un momento para nosotros. Él crea esos momentos. Ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Así nos dice Eclesiastés capítulo 9. Vivimos en un periodo oportuno similar. En vez de desperdiciar esta época favorable que nunca se repetirá yendo tras los placeres temporales que presenta este mundo, nosotros los cristianos seremos sensatos si empleamos el tiempo que disponemos para efectuar hechos de devoción piadosa y poder fortalecer así nuestra relación con el Creador. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11, la Biblia dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.